Hola, en este vídeo vamos a realizar un ejercicio numérico que está relacionado con varios conceptos diferentes del tema del campo gravitatorio y adaptado al movimiento de cuerpos que giran alrededor de otros. Vamos a leer el ejercicio con atención y vamos a ir marcando los distintos datos que nos aporta el enunciado. En primer lugar, nos dicen que un satélite artificial de 400 kilos de masa está describiendo una órbita circular a una cierta altura h sobre la superficie terrestre. Estamos sobre la superficie de la Tierra. En el apartado A nos dicen que si el valor de la gravedad a dicha altura g es la tercera parte del valor en la superficie de la Tierra, g sub 0, el valor que tiene la aceleración de la gravedad, el módulo del vector intensidad de campo gravitatorio, a esa altura h, es la tercera parte de su valor en la superficie, nos pide que calculemos el valor de h. Tenemos que calcular la altura en el apartado A. Y en el apartado B nos piden que calculemos la velocidad del satélite en la órbita, el periodo orbital y la energía cinética y mecánica del satélite. Se supone que cuando está en la órbita también. Bien, pues para ello vamos a comenzar haciendo una representación de la situación que nos plantean. En el apartado A nos están diciendo que nosotros tenemos la Tierra y que hay un cierto cuerpo que está describiendo una órbita alrededor de la Tierra, una órbita circular, y que en esa órbita se encuentra a una cierta altura h, sobre la superficie de la Tierra, h. Entonces va a estar a una cierta altura, que esa altura es la que nos están pidiendo. Bien. Y como dato nos dicen que g, el valor de la gravedad a esa altura, es igual a la tercera parte de su valor en la superficie de la Tierra, g sub 0 partido por 3. Ese es el dato que nos están aportando en el enunciado. Bien, pues como nos están pidiendo el valor de h, el valor de esa altura, vamos a partir de este razonamiento, vamos a partir de la relación entre g a esta determinada altura y g en la superficie de la Tierra. G en cualquier situación, a cualquier distancia, la aceleración de la gravedad o el vector de intensidad de campo gravitatorio será igual a gm partido por r al cuadrado. Tened en cuenta que estamos hablando del módulo de la aceleración de la gravedad, el módulo del vector de intensidad de campo gravitatorio, porque va a ser el mismo en cualquiera de los puntos descritos por el cuerpo a medida que va recorriendo la órbita. Entonces daría igual que estuviéramos aquí, que aquí, que aquí, que aquí. No nos interesa el vector intensidad de campo gravitatorio, sino que nos interesa su módulo. En realidad lo que nos están pidiendo es el módulo de este vector, y por eso utilizamos la expresión del módulo, sin el signo menos y sin el vector unitario, que nos marca la dirección. De esta forma, si nosotros tenemos en cuenta que en esta expresión r es el radio de la órbita, en este caso el radio de la órbita, si lo marcamos por ejemplo con rojo, r, en este caso será igual al radio de la Tierra, que sería esta distancia desde aquí, rt, más h. Tenemos que tener en cuenta, decía, que r sería igual a rt más h. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de aplicar esta ecuación. Sin embargo, cuando nosotros estamos en la superficie de la Tierra, vamos a tener que g sub 0 va a ser igual a gm partido por la distancia en ese momento, que será igual al radio de la Tierra al cuadrado. Este sería el valor de g sub 0. En este problema, esto es bastante frecuente en algunos problemas de campo gravitatorio aplicado a movimientos de cuerpos en la superficie alrededor de la Tierra. No nos dan el valor de la constante de gravitación universal ni el valor de la masa de la Tierra. Esto es la masa de la Tierra, perdona, porque estamos hablando de g de la Tierra. No nos dan ni el valor de la masa de la Tierra ni el valor de la constante de gravitación universal. ¿Podemos utilizarlo?
no debemos utilizarlo, debemos resolver el problema con los datos que nos aporta el enunciado, y los datos que nos aporta el enunciado es G sub 0 y RT. Pues si os dais cuenta de esta expresión, si yo despejo RT al cuadrado y lo paso a este lado, me queda que GMT es igual a G sub 0 por RT al cuadrado. De esta forma, yo en todas las expresiones en las que me salga G por MT, voy a poder sustituirla por G sub 0 RT al cuadrado. De esto sí conozco los datos, de esto sí conozco los datos. De hecho, podríamos calcularlo ahora mismo. Podríamos calcular el valor de G por MT. Lo que pasa es que no conocemos ni G ni MT de forma independiente, pero el producto de los dos sí que lo tenemos, porque es G sub 0 RT al cuadrado que lo tenemos. Esto sería 9,8 por 6,37 por 10 a la 6 al cuadrado, ¿vale? En fin, esto va a quedar aquí para aplicarlo ahora cuando lo necesitemos. Por otra parte, si tenemos en cuenta que la relación entre G y G sub 0 es esta que hemos escrito aquí, pues yo podría decir, si nosotros ponemos la expresión de G es igual a G sub 0 partido por 3, G va a ser igual a GMT partido por RT más H. En vez de G voy a escribir lo que vale. G es igual a GMT partido por RT más H al cuadrado. Esto sería igual a G sub 0 partido por 3. Pero hemos dicho ya que GMT va a ser igual a G sub 0 por RT al cuadrado. De esta forma, yo podría decir que G sub 0 por RT al cuadrado, que es lo que vale GMT, partido RT más H al cuadrado es igual a G sub 0 partido por 3. Bien, y si nos damos cuenta, G sub 0 se nos va con G sub 0. Y me quedaría que RT al cuadrado partido por RT más H al cuadrado es igual a 1/3. De esta expresión yo voy a intentar despejar el valor de H. ¿Cómo puedo sacar yo de aquí el valor de H? Bueno, pues si operamos con estos parámetros, en primer lugar, si yo me doy cuenta que ambos términos están elevados al cuadrado, podría considerar que los dos están elevados, que todo está elevado al cuadrado, es decir, voy a hacerlo un poco más pequeño porque si no, no me va a acabar. RT partido de RT más H al cuadrado es igual a 1/3, de donde RT partido por RT más H es igual a la raíz de 1/3. De aquí voy a pasar, por ejemplo, este término multiplicando y esto dividiendo, o teniendo en cuenta que raíz de 1/3 es 1 partido por raíz de 3, me quedaría, por simplificar un poco, me quedaría que, bueno, voy a hacerlo despacio, porque si no vaya a perder. RT más H es igual a 1 partido por raíz de 3, y esto me quedaría, la raíz de 3 pasa multiplicando, esto pasa aquí, raíz de 3 por RT es igual a RT más H. Y entonces, si yo despejo de aquí H sería igual a RT que está aquí sumando, pasaría al otro lado restando, raíz de 3 por RT menos RT. Y esto nos quedaría que H es igual a RT que multiplica la raíz de 3 menos 1. Y si sustituimos los datos, tendremos que RT, que es 6.370 kilómetros, 6.370 kilómetros lo podemos escribir como 6,37 por 10 elevado a 6 metros, pasado a metros, ¿verdad? Pues sustituimos los datos correspondientes y esto sería 6,37 por 10 elevado a 6 metros por la raíz de 3 menos 1. Y si hacemos esta operación en la calculadora, y yo no me he equivocado, que eso es importante también, esto nos daría 4,66 por 10 elevado a 6 metros. Este sería el resultado de la altura
a la que se encuentra el cuerpo, la altura a la que está orbitando el satélite. Podríamos calcular, si nos interesa, el radio orbital, porque en otras expresiones más adelante nos va a aparecer el radio de la órbita. Podemos calcularlo y nos va a simplificar algo más los desarrollos, pues sí, merece la pena. Por tanto, RT más H, en este caso, R, que va a ser igual a RT más H, va a ser igual a 6,37 por 10 a la 6 más 4 por 10 a la 6. Esto no lo tengo hecho, pero lo voy a resolver en un segundo, si me lo permitís. 6,37 por 10 a la 6 más 4,66 por 10 a la 6, y creo que no estoy equivocando en nada, ¿no? Y esto me da 1,1 por 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por 10 elevado a 7 metros. Y este sería el valor del radio de la órbita al que está girando ese cuerpo. Entonces, si nos interesa, podemos utilizarlo como dato en vez de estar calculando RT más H. Ahora veré ya a lo que me refiero. Bien, lo que nos interesa en realidad es que nos pedían la altura, y la altura es 4,66 por 10 a la 6 metros. Este es el resultado del apartado. A la altura a la que se encuentra el cuerpo sobre la superficie de la Tierra es de 4,66 por 10 a la 6 metros. Bien, vamos a calcular ahora ya sí, en el apartado B, que nos dicen: determine la velocidad del satélite en la órbita. ¿Cuál es la velocidad del satélite en la órbita? Pues la velocidad orbital. La velocidad orbital venía dada, si recordamos la expresión, por la raíz de Gm partido por R, donde G era la constante de gravitación universal, M es la masa del cuerpo central, en este caso es la Tierra, y R es el radio de la órbita, que ya lo acabamos de calcular ahora mismo para simplificar un poco los cálculos. De esta forma, G por mt no lo tenemos, no conocemos G ni la masa de la Tierra, pero sí sabemos que G por mt es G sub 0 por RT al cuadrado. Por tanto, esto quedaría como G sub 0 por RT al cuadrado dividido entre R. Si sustituimos los valores correspondientes, G sub 0 es 9,8 por RT, que es 6,37 por 10 elevado a 6 al cuadrado, muy importante este cuadrado que no se olvide, dividido entre el radio de la órbita, que es 1,1 por 10 elevado a 7 metros, y esto, si yo no me he equivocado en el proceso de cálculo, da 6.004 metros partido por segundo. Cuando hice el ejercicio antes de grabar el vídeo, siempre suelo hacer los ejercicios antes de grabar el vídeo, me salía una velocidad muy pequeña del orden de 1 a 2 metros partido por segundo, y es que no estaba elevando al cuadrado, se me había olvidado al meter los datos en la calculadora este cuadrado. Mucho cuidado con eso, porque un simple cuadrado puede hacer que el resultado sea totalmente incorrecto, no tenga sentido físico. Bien, siguiente. Lo otro que nos piden en este proceso de cálculo es que calculemos el periodo orbital. El periodo orbital, de acuerdo con la expresión que veíamos en los vídeos de teoría, es igual a 4pi cuadrado partido por g por m. En este caso, ahora lo pongo por el radio al cubo. Como estamos hablando de la Tierra, pues sería la masa de la Tierra, que es el cuerpo central. Y aquí lo único que tenemos que hacer, pues es simplemente, tener en cuenta que esto es t al cuadrado, por tanto va a pasar al otro lado. El t, en realidad, el cuadrado pasaría como raíz, t sería igual a la raíz cuadrada de 4pi cuadrado r al cubo partido por gmt, pero claro, gmt, vamos a hacerlo despacio, gmt, pero resulta que yo no tengo ni g ni mt, entonces tengo que hacer el cambio que decíamos antes, gmt por g sub 0 rt cuadrado. Esto va a ser igual a 4pi cuadrado r al cubo, radio de la órbita, dividido entre gmt, que es g sub 0 por rt al cuadrado. Y ahora ya sí, ya conozco todos estos datos. Esto recordad que era RT más H. Y por tanto, ahora sí, 4pi cuadrado por el radio de la órbita, que es 1,1 por 10 elevado a 7 al cubo. Cuidado con este cubo, que también se me olvidó al hacer las operaciones. Ayer por la tarde, que fue cuando lo hice, no estaba muy fino. G sub 0 9,8 por RT, que es el radio de la Tierra, 6,37 por 10 elevado a 6 al cuadrado,
y si no me he equivocado al hacer esta operación, el resultado final era 11.542 segundos. Ya digo, si no hay ningún fallo, la velocidad 6.004 metros por segundo, el periodo 11.542 segundos. Tened en cuenta que estos valores deben ser grandes porque es la velocidad que lleva un cuerpo que está girando alrededor de la Tierra, tiene que ir muy rápido. Y aparte, el periodo, el tiempo que tarda en dar una vuelta a la Tierra, a mí me había salido al principio de 1 segundo, pues no podía ser 1 segundo, 1 por 10 a la menos 3 segundos, creo que me daba, no puede ser 1 por 10 a la menos 3 segundos, porque pensás que el cuerpo tiene que dar una vuelta a la Tierra en una órbita de todos estos metros, a una altura de la Tierra de 4 millones de metros, no puede tardar menos de 1 segundo en dar una vuelta, llevaría una velocidad enorme. Entonces, bueno, son datos que tenéis, resultados que tenéis que echarle un ojillo porque tenéis que comprobar que tengan un poco de sentido, ¿vale? Los números grandes o pequeños son grandes o son pequeños según el contexto del que estemos hablando. Muchas veces os da un resultado grande y decís, es que es un número muy grande, pero bueno, puede ser grande. O es que me sale muy pequeño, ¿vale? Tenéis que saber cuál es el rango de valores de los parámetros que estáis estudiando en cada caso. Porque hay números que son muy grandes, pero son lógicos, y hay números que son muy grandes, pero no tienen ningún sentido físico. Entonces, lo importante no es el rango del valor del número, lo grande o lo pequeño que sea el número, sino si tiene sentido que ese número sea grande o sea pequeño en el contexto del problema en el que estáis hablando, ¿vale? Lo importante es que le deis sentido físico al dato que estáis obteniendo. Bueno, no me enrollo más y seguimos. La energía cinética. La energía cinética de un cuerpo que gira en una órbita a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Tengo la masa, tengo la velocidad, pues podría calcularlo perfectamente. Aunque también podemos utilizar la fórmula, quiero decir, puedo utilizar un medio de m por v al cuadrado. Yo puedo utilizar perfectamente esta expresión. Poner la masa del satélite, que son 400 kilos, poner la velocidad del satélite, que son 6.004 metros por segundo. Pero, como no me fío de si he calculado bien o no la velocidad, bueno, lo puedo hacer perfectamente, ¿no? Pero suponiendo que no me fíe, pues yo utilizaría la otra expresión, que es un medio de gm de la Tierra por la masa del satélite dividido entre el radio de la órbita, y como gmt no lo conozco, es g sub 0 rt cuadrado, pues esto sería igual a un medio de g sub 0 por rt al cuadrado por la masa del satélite dividido entre el radio de la órbita. Es mucho más fácil esto, ¿verdad? Claro, es mucho más fácil sustituir m por 400 y v por 6004, lo podéis hacer perfectamente. Yo lo voy a hacer por el lado largo, suponiendo que no conociéramos la velocidad. Por si en algún problema no conocéis la velocidad, pues entonces tendréis que hacerlo con esta expresión. Esto es un medio por 9,8 por el radio de la Tierra, que son 6,37 por 10 elevado a 6 al cuadrado. Mucho cuidado con estos cuadrados, que los carga el diablo. Por la masa, que son 400, dividido entre el radio de la órbita, que hemos dicho que era 1,1 por 10 elevado a 7, y el resultado de esto, repito, si no me he equivocado, como siempre, es 7,21 por 10 elevado a 9 julios, que sería la energía cinética que tiene el cuerpo en la órbita. Y ya solo me queda calcular la energía mecánica del satélite. La energía mecánica del satélite es igual a menos un medio de gmm partido por r, masa de la Tierra por la masa del satélite, partido por el radio de la órbita, que da la casualidad de que es justo la energía cinética cambiada de signo, es igual a menos la energía cinética. Pues como la energía cinética es 7,21 por 10 a la menos 29, pues esto va a ser menos 7,21 por 10 elevado a 9, perdón, a la 29 no, a la 9, julio. Y no tengo ni que hacer la cuenta. ¿De acuerdo? De esta forma hemos calculado la velocidad de la órbita, el periodo que lleva el cuerpo en la órbita, la energía cinética y la energía mecánica en la órbita.